de los que tenía la impresión de que tal vez podrían tener que ver con la temática de este grupo de trabajo, que es ciencia, saber y conocimiento. Y bueno, leímos el capítulo 1 y el capítulo 7. A mí parece el capítulo 1 es más bien una introducción al tema y a la hipótesis en general. Tal vez los enlaces que yo vi con el tema del grupo está un poco más en el capítulo 7 y serían dos preguntas para mí. Bueno, obviamente hay mucho más. La primera tendría que ver con la ciencia. Y sería la pregunta por la relación entre explicación y predicción, que es una de las temáticas que se retoman en este capítulo. Y dentro del sistema de la ciencia, en los trabajos de Popper, por ejemplo, Oppenheimer, por ejemplo, los clásicos de la teoría de la ciencia, la cuestión por la simetría o asimetría entre explicación científica y predicción es un tema muy central y bueno, un poco la hipótesis o la pregunta que tal vez se podría discutir aquí sería cómo cómo cambia esa relación entre los dos si ahora están involucrados cada vez más los algoritmos en la producción de conocimientos científicos, de explicaciones, o tal vez ya no hay explicaciones, tal vez ya no hay teoría, como lo dijo ese famoso artículo en Wired, sino solo predicción, y sustituyendo por la teoría. Eso sería una de las temáticas que tal vez se podrían discutir. La otra, solo la menciono y después ya abro la discusión. Tendría que ver un poco con una temática que mencionamos la vez pasada, que es la relación entre los medios de comunicación y de difusión y la estructura de la sociedad. Y eso se refiere a los conocimientos, a los saberes, en el sentido de que es una de las presuposiciones teóricas de la teoría de sistemas que con la imprenta y con la diferenciación funcional, algo que cambia es la posibilidad de suponer que cada persona puede haber, en teoría, haber leído todo. Porque hay libros para la difusión y se puede hacer referencia a algo, sobre todo en el sistema de la ciencia, y si el otro no lo conoce, por lo menos lo puede leer. Se supone que los conocimientos y los saberes son los mismos para todos. Y tal vez eso cambia con los algoritmos, porque si en la época de los algoritmos busco conocimientos, por ejemplo, usando Google, la información que obtengo hoy no va a ser igual mañana, porque depende de cuáles han sido mis búsquedas recientes y también depende de qué otras personas buscan y en qué hacen clic. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿En qué medida todavía se puede presuponer que la persona con la que hablo tiene la misma información, los mismos saberes a su disposición, en teoría?
esos serían dos puntos que me parecían interesantes a mí, pero por supuesto que hay muchos puntos más que se podrían discutir. Para complementar un poco, bueno, primero tengo que pedir excusas que me tengo que ir en 20 minutos, pero hay dos ideas que me dieron, creo que van en la misma línea de lo de Dominique. A nivel general, en los dos textos, la idea primero de virtualización de la contingencia por algoritmos y luego, no sé si lo menciona así, pero la equivalencia funcional en términos de la magia o la adivinación con los algoritmos, como una alternativa a la explicación o a la predicción por la vía de la explicación. En lo que respecta a la ciencia, hay unas ideas que me quedaron dando vuelta, es decir, primero, ¿cómo cambia la labor científica a partir de la inclusión de los algoritmos? Hasta ahora pareciese que la ciencia ha sido principalmente una actividad, no quiero decir que forma parte de los seres humanos como sistema social, sino que impulsada por el entorno humano, por reflexiones y facilitada por determinados mecanismos, medios de difusión, sea la oralidad, la escritura, la imprenta, etc. No sé, me parece que no es una práctica extendida todavía, y acá puedo mil equivocarme, pero ya hay ejemplos de algoritmos que publican ciertos reportes científicos, ciertas investigaciones y que son aceptados en papers. No es todavía una inclusión total, pero ciertamente las autorías ya no son solamente autorías de seres humanos. Y uno podría pensar que esa práctica o esa forma de participación en la comunicación se va a extender en el futuro. Entonces, planteo la pregunta de qué significa cuando la ciencia deja de ser una labor fundamentalmente humana y pasa a ser compartida por estos otros participantes en la comunicación. Y otra vertiente en esa línea es la cuestión del rol de la experticia. Ciencia se asimiló o se asoció frecuentemente a experticia en la línea de lo que señalaba Dominic, el científico como un especialista en un ámbito particular, como aquel que ha leído, y esto es de Becker, pero no es de Luhmann directamente, pero científico como aquel que ha leído todos los libros pertinentes en una disciplina particular. Y ahí está la idea, esta es la idea de Becker, no de Espósito, de que hay una ciencia en una sociedad marcada por la imprenta y en el que el paradigma es un científico, un especialista, pero ¿qué ocurre cuando el conocimiento especializado empieza a ser criticado y a ser agua como el paradigma de la ciencia en particular? Porque al final lo que provee el conocimiento especializado son respuestas generales. Creo que Espósito lo menciona bien en un lado. No es lo relevante el carácter del cáncer, de la enfermedad en general, sino que como mi cáncer, de mi persona en particular, tiene ciertos atributos distintivos. Con la sociedad de la imprenta, con libros, puedo averiguar todo lo que hay que saber del cáncer en general, pero gracias a los algoritmos o a sistemas tecnológicos asociados a algoritmos, puedo identificar en particular mi versión específica de cáncer asociada a mis atributos particulares. ¿Qué implica esa individualización de la comunicación, como la menciona la autora, para la comprensión del rol de la ciencia? ¿En qué medida implica una deslegitimación o una reconfiguración de la prestación de este sistema en particular? Eso quería comentar porque me dejó bien, es muy interesante los textos recomendados, así que me encantaría ver cómo lo vieron ustedes también. No sé si pueda participar de algo. Digo, creo que estamos soltando como ideas que nos sugiere el texto. A mí me parece muy interesante cómo la autora pretende abrir el concepto de comunicación, incluso el propio concepto de comunicación en Luhmann, ¿no? El problema que a mí me resulta y que quería compartir con ustedes es, todo el tiempo la autora está hablando de esta idea de la interacción, ¿no? De la interacción de las mentes que aprenden y que tienen inteligencia, pero los algoritmos no son inteligentes, ¿no? O sea, pueden comunicar, pero no generan, es decir, los algoritmos tienen como esta capacidad de comunicación al parecer, pero no de generar inteligencia. Y ella está hablando de la interacción, pero a mí me ha parecido algo muy interesante en este sentido. Tanto para Luhmann como para la sociología de las interacciones, la interacción es, por ejemplo, en Luhmann y en Goffman es percibir que se es percibido o comunicar sobre la percepción.
La autora abre la interacción y ya no solo requiere la percepción, sino que requiere otro tipo de inteligencia artificial. Karin Norsetina, una investigadora sobre la ciencia, justamente una austriaca, retomó el concepto de Goffman y dijo, ¿y qué pasa si no solo interactuamos en el face-to-face, que era como lo muy importante de la propuesta goffmaniana? ¿Qué pasa cuando, a mí me parece como muy importante aquí dialogar esto que está proponiendo la autora, que va más allá de todo lo que ha dicho la teoría sociológica, ¿no? Hay una interacción que ni siquiera son estos microsistemas elementales que ve Luhmann, o no es la interacción cara a cara de Goffman, sino hay una interacción que aparece con algo no humano y genera comunicación. Eso me parece un aporte brutal que no sé si alguien lo ha rescatado de lo que ella ha venido diciendo. O sea, la propuesta inicial de la autora desde el primer capítulo me parece una propuesta sumamente revolucionaria en este sentido, porque está abriendo un concepto de comunicación, sí retomando a Luhmann, pero yendo incluso más allá de Luhmann. Yo no sé si esta apreciación que he tomado yo es algo que ustedes comparten o lograron ver, porque desde hace unos días que he estado con este texto, ¿no? Como me enganchó tanto que he estado solo con este texto, leyéndolo. Me pareció muy interesante esto que parece la autora está rompiendo incluso con la propia propuesta de teoría sociológica, ¿no? Pero Julio se tiene que ir en 20 minutos, entonces esto no sé si fue demasiado. No, parece que ya todavía 13. Pero comparto eso solamente para reseñar, es decir, solamente en el plano de la interacción pareciese que la percepción es fundamental, en ese nivel, no tanto para la organización y sistema parcial. ¿Puede entonces haber interacción con algoritmos, dado que aquellos no poseen un aparato perceptor o de percepción al menos tradicionalmente? Y ahí no sé, yo no sé si la reflexión de la autora apunta a ese nivel particular. Sé que habla de interacción con algoritmos, efectivamente, pero no sé si es el concepto lumaniano de interacción. Ahí sí que no sabría. Quizás Dominique, no sé en qué. Pues Pero, una idea que me... sí, por favor. no, brevemente, pero habla de interacción con algoritmos o comunicación con algoritmos. Me parece que también hay que distinguir porque Sí. no me da la impresión de que nuevamente estamos como humanizando ahora los algoritmos. Y una cuestión que es clara, o sea, la ciencia, la propuesta, la oferta teórica de Luhmann, uno la puede aceptar o no, pero no solamente de Luhmann. En la física queda claro, digamos, y que ya no va a ser los objetos, la cosa, desde Kant eso está claro, pero el punto es el siguiente. Cuando uno dice la ciencia es una cuestión que tiene que ver con los seres humanos, no. O sea, el sistema de la ciencia es una comunicación particular y específica. En tanto comunicación, entonces ahí se articulan y cambian y se modifican con la escritura, con la imprenta, y ahora el algoritmo está generando otro tipo de comunicaciones. Eso es cierto. Entonces, de nuevo, ¿estamos humanizando al algoritmo o estamos hablando de que hay, todavía con el problema de si Luhmann, si Helena se está refiriendo a la interacción en el contexto de la teoría de sistemas, que me parece que sí, pero entonces estamos hablando de comunicaciones, no de una relación con el algoritmo, sino que de una comunicación, de una comunicación con las comunicaciones que se producen, que se generan, que motivan, que gritan desde el algoritmo. Me parece que esa es una distinción fundamental que habría que hacer también, o al menos discutirlo. O sea, en el texto, para referir a la primera pregunta, el significado es doble. Habla de comunicación con algoritmos y habla de interacción con algoritmos. En varias ocasiones explícitamente señala interacción con algoritmos, sin explicitar, y me parece que esa es una pregunta que, si uno quisiese trabajar una teoría del algoritmo, una teoría contemporánea del algoritmo, debería plantearse, dado que existe interacción con algoritmos, como lo plantea la autora, en qué sentido participan en esta interacción. Y luego, efectivamente, son sistemas sociales y no sistemas humanos, y quizá no me expliqué claramente, pero el entorno relevante de los sistemas sociales son conciencia, lo demás es ruido. Entonces,
Estoy solamente citando la sociedad. Entonces, lo que cambia, y este es un argumento derivado de lo que plantea Expósito, es que dichas aportaciones pueden empezar a provenir fuera de ese entorno de las conciencias de los seres humanos. Y pueden ser incluidos algoritmos en ese sentido. Y yo creo que ese es un cambio que también impacta en la configuración del sistema social. Si el entorno cambia, también el sistema cambia. Pero la pregunta es cómo cambia. Es lo que me preguntaba antes. Eso. A ver, en línea de principio yo estoy de acuerdo, o sea, por eso mencionaba, si ya con la integración de otros elementos, como quedémonos en la imprenta, la relación comunicativa va a cambiar, etc. Pero por eso digo, me parece que Elena, no me parece, estoy seguro, a riesgo de que, incluso se lo voy a preguntar en algún momento, ahora que puedo verla, ojalá la pueda. Pero entiendo que si uno está hablando desde el esquema de la teoría, si uno habla de plusvalor en Marx, uno tiene claro cuál es el concepto que Marx utiliza en el plusvalor. Si uno habla de los escoceses, digamos, va a tener otros conflictos, así que eso yo. Cuando Luhmann habla de la interacción, la habla de una relación, uno de los, dentro del esquema de la teoría, tanto en la sociedad, sistemas sociales, etcétera, etcétera, como uno más de los formas de sistema, ¿no? O eventual, qué sé yo, pero que cuyo fundamento sigue siendo la comunicación. Por lo tanto, cuando la lectura que yo hago, y lo podemos poner en discusión, pero me parece que lo que está diciendo es que hay una comunicación con los algoritmos y una interrelación, y una relación, y una fase de interrelación, pero en el sentido de comunicaciones, porque si no, me pregunto de nuevo, ¿no estaríamos humanizando a los algoritmos? Claro que es importante, por supuesto, ver qué es lo que cambia, cómo cambia esto en la lógica de las comunicaciones. Pero de ahí a sostener que los algoritmos constituirían una cosa como que no me queda claro. Sí, no estaría en desacuerdo con eso. No sé en qué medida era una diferencia en realidad. Pero, o sea, para retomar un poco, porque nos desvirtuamos un poco de Liliana, percepción, no sé, es como de qué modo participan. No, más bien yo diría que el problema no es si es al interior de la teoría como suficientemente sostenible. Lo que ella está diciendo, y eso lo dice en la página 1, dice que hoy en día los algoritmos pueden ser compañeros de comunicación y después utiliza esta idea de cómo se interactúa con los algoritmos. Quizá el problema que yo quería poner era no solo se enlaza comunicación con otras comunicaciones de sistemas sociales, sino que parece que el algoritmo tiene otra naturaleza y eso es lo muy interesante de la autora. No sé si me di a entender, ¿no? O sea, cuando empieza a desplegar como todos sus argumentos, lo que me parece muy interesante es que el algoritmo aparece justamente como esta nueva figura, no humana, ¿no? Sino que incluso el algoritmo es social, como esta nueva forma de comunicación o compañero de comunicación, que no es ni esta comunicación del entorno, pero no sé si tampoco es como vamos a ponerle como actor o entidad de la sociedad. Eso era lo que me parecía muy interesante, incluso con muchas otras discusiones que se tienen en otras teorías. Eso es a eso iba, ¿no? Somos 9. Carlos, tiene la Sí, mano levantada. gracias. Sí, yo al respecto me parece muy interesante esta discusión y a mí me parece que un punto esencial es saber o señalar si es que el algoritmo puede producir sentido o no, porque Expósito lo explica muy bien, que el algoritmo viene como, o los nuevos algoritmos vienen como a transformarse como en un partner de la comunicación, casi uno a uno con la conciencia, por decirlo así. Pero yo creo que la pregunta de fondo es si los algoritmos pueden, y yo creo que la respuesta de Expósito es que no, si es que los algoritmos pueden por sí solos producir sentido o no, o si se requiere para producir sentido que este algoritmo interactúe con una conciencia. Ahora, yo creo que eso, que los algoritmos por otra parte, yo creo que, voy a aprovechar de decirlo un poco en relación a lo anterior,
yo creo que tampoco hay que mitificar tanto el algoritmo como concepto, porque pareciera como que estuviéramos hablando claro, de una magia, de un brujo, de una adivinación, y yo creo que no es así. O sea, los algoritmos, bueno, ustedes saben seguramente mejor que yo, es una técnica que se ocupa hace mucho tiempo, y por ejemplo, por decir algo, cuando Bruno Latour estudia el laboratorio, él está estudiando cómo los humanos interactúan con algoritmos. O sea, no, esas máquinas con las que los científicos del laboratorio trabajan están hechas de algoritmos. Por lo que yo creo que habría que ver cómo cambian también los algoritmos, porque no son exactamente los mismos algoritmos que Amazon, que Google, etcétera. Y yo creo que ahí sí hay un cambio importante, y un poco en lo que señalaba Dominica al principio, de que si yo busco hoy día algo en Google y lo busco mañana, voy a encontrar resultados distintos, porque el algoritmo cambia también. O sea, el algoritmo pasa, para seguir con el ejemplo de Latour, a ser unidireccional, por decirlo así, a trabajar en un solo sentido, sin considerar lo que el observador haga, versus actualmente que los algoritmos sí consideran la manera en que el observador actúa, y según eso cambian su operar. Es un poco como el paso de la web 2.0, no sé si se acuerdan, en que la web pasaba de ser unidireccional y solo presentar información, versus a cuando el usuario también podía interactuar en la web y podía hacer consulta, o podía... a eso voy. Yo creo que el tipo de algoritmo ha cambiado, la lógica del algoritmo yo creo que es la misma, la lógica básica, que básicamente es hacer muy rápido cosas que para los humanos nos tomarían 2 años, ellos lo hacen en medio segundo. Y en términos cualitativos, lo que ha cambiado en el algoritmo es que ahora también incluyen la información de la interacción con el usuario. Pero, como para redondear, pero yo creo que Expósito seguiría diciendo que eso no es suficiente para que el algoritmo cree sentido por sí solo, sino que necesita un partner. Eso, gracias. Gracias a ti, Carlos Sedano, perdón, para que hablemos todos, Elisa, Rafael. A mí me parece muy interesante el punto que toca Dominique, que tiene que ver incluso con este grupo, Ciencia, Saber y Conocimiento, por el estatus del conocimiento. El estatus del conocimiento que se plantea en términos de que los algoritmos no están interesados en el conocimiento, en la comprensión y en el entendimiento. Están ajustados a una orientación basada en pronósticos, ¿verdad? En predicciones. Y esta forma de conocimiento de los algoritmos, que bueno, pues habría que reconocer el papel que están jugando actualmente los algoritmos en la sociedad moderna, que no es poco. Quizás tampoco mucho, pero no es poco. Tiene que ver con formas de entender y conocer, y con formas en que los investigadores vamos a trabajar con este tipo de herramientas de predicción, herramientas de futuro, orientados a futuro, en contrasentido con mucho de lo que Luhmann nos planteó, ¿verdad? Es decir, que espérate, eso de adivinar, esto de con cuidado. Pero sin embargo, la transformación técnica como que orienta a un tipo de conocimiento muy diferente al que estamos acostumbrados hacia el interior de sistemas sociales, ¿no? Más que a perspectivas o análisis a futuro, análisis muy cuidadosos, muy prudentes, muy descriptivos, comparativos. Y bueno, también ahí la capacidad del algoritmo para comparar y buscar patrones con sentido, que en todo caso los investigadores tendrán que interpretar y buscarle la contingencia que se requiera para la realización de lo que se está haciendo, ¿verdad? Yo dejo ese comentario ahí y ojalá que Rosario y Rafael nos platicaran algo más de esto. Yo quisiera irme un poco atrás. No sé si conocen la anécdota, pero entre 1964 y 1966 en el MIT se desarrolló un software que se llamó ELIZA. No sé si han oído hablar de él. ELIZA era una especie de psicólogo, funcionaba como un psicólogo,
pero en la práctica el algoritmo realmente era, y bueno, sigue siendo, porque hay demostraciones en línea, muy simple. Lo que hacía Elisa era analizar sintácticamente el texto, encontrar algunas palabras clave y preguntar, ¿no? El propósito era preguntar. Entonces Elisa comenzaba diciendo, ¿cómo estás hoy? ¿No? Y si le contestas, estoy feliz, te pregunta, ¿y por qué estás feliz? ¿No? Entonces, estoy feliz porque me gané un premio, ¿no? ¿Y por qué te ganaste el premio? Y entonces el juego realmente es puramente sintáctico, o sea, no hay absolutamente nada de comprensión y es simplemente producción de un texto en respuesta a un texto previo. Es todo lo que hace Elisa. Entonces, la anécdota es que un día llega el investigador principal, Weizenbaum, llega un poco temprano a la oficina y se encuentra a su secretaria enfrente de la terminal platicando con Elisa, ¿no? Y entonces la secretaria lo ve y le dice que si la puede dejar unos minutos más a solas porque está tratando un tema muy importante con Elisa y quiere acabar de platicar con ella antes de continuar con sus actividades. Entonces Weizenbaum se sale y la deja platicando. Pero el comentario de Weizenbaum es, bueno, es que si hay alguien en el mundo que sabe que esto no es un psicólogo, que no tiene ningún tipo de inteligencia, que realmente lo único que hace es producir un texto, en respuesta a un texto previo, es mi secretaria. Entonces, ¿cómo es posible que mi secretaria diga que está en una conversación importante con Elisa y que por favor la deje terminar, ¿no? Entonces, esto es 1964. Realmente el potencial tecnológico en esa época es infinitamente menor de lo que tenemos ahorita en la mano en un teléfono celular. Entonces, y sin embargo se da este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido, creo yo, se puede interpretar esto? O sea, ¿hay comunicación o no hay comunicación? Sería la pregunta en este caso. Y no es un asunto que yo creo que dependa de la capacidad tecnológica, sino simplemente de una cierta habilidad del sistema, del algoritmo, de la máquina, de generar un comportamiento que nos engancha, que nos hace sentir que estamos interactuando con algo. Solamente que me quiero remarcar que, y ahora lo pienso, ha habido una pregunta previa que me parece la estamos operando como premisa. Por ejemplo, nos preguntamos cuáles son los impactos del algoritmo en la interacción, cuáles son los impactos del algoritmo en la ciencia, y creo que acá hay una tentación muy importante en que toda generación cree experimentar un cambio transformación radical en la estructura social. Entonces la pregunta analíticamente que nos deberíamos preguntar, ¿estos algoritmos o computadoras o internet realmente involucran en una transformación estructural? Y esa es una pregunta que deberíamos examinar. Desde Luhmann, literalmente desde Luhmann sabemos que la respuesta es sí. Y acá solo voy a citar, Luhmann explica, o más bien sugiere que la computadora tiene consecuencias inestimables en el sistema social porque ofrece una alternativa a lo que ha caracterizado los acoplamientos anteriormente. Anteriormente existían acoplamientos con ciencia, comunicación. Mejor lo leo literal. La única alternativa al acoplamiento con ciencia-comunicación que ya se anuncia actualmente y que podría tener consecuencias inestimables es la computadora. Y ahí empieza a desarrollar página 86 en adelante. Entonces, si aceptamos esta idea o esta descripción del problema, ¿qué ocurre cuando el acoplamiento con ciencia-comunicación ya no es el único? Y empieza a haber, por ejemplo, acoplamiento computadora o acoplamiento algoritmo-comunicación. Y entonces, una vez que definimos eso, por ejemplo, de que tiene efectos en términos de individualización de la comunicación, virtualización de la contingencia, etc., podemos preguntarnos qué implica eso para distintos sistemas sociales como la ciencia, por un lado, o como la interacción, por otro. O podemos preguntarnos en qué medida involucra una nueva forma de sociedad, como tiene una estructura de sociedad, como el argumento que hace Becker, la Next Society, a diferencia de la sociedad, en la sociedad de la imprenta y así. Lamento mucho tener que irme, de verdad, lamento muchísimo tener que irme, así que colegas, espero que sé que están grabando, así que después me voy a poner al día. Eso. Ya pude reactivar estaba. Bueno, a ver,
Yo afirmo que sí, de una vez, ¿no? Para que quede claro antes de como de abordar como demasiadas cosas, yo diría que sí, que el desarrollo de la codificación de algoritmos, sin lugar a dudas, ha acelerado la comunicación en el sistema social en general y en el sistema de la ciencia en particular. Estoy absolutamente convencida de eso. De la misma forma que la popularización de la imprenta en su momento permitió un incremento en la velocidad de la comunicación dentro del sistema, no lo podemos negar, ¿no? Yo lo que pienso es que, vamos, a Luhmann le dio como más tiempo de desarrollar digamos, el impacto de la imprenta en su momento, porque pues cuando él escribió todavía no había todos estos otros impactos en materia como de desarrollo tecnológico, sin lugar a dudas, y de las formas de comunicación. Pero nadie puede negar digamos, el impacto que ha tenido, incluso la manera en que, por poner un ejemplo, la forma en que vivimos los efectos de una pandemia, como la que recién aconteció, fueron atravesados y codificados de forma distinta gracias al desarrollo de las tecnologías, ¿no? O sea, se empezaron a modificar incluso esto mismo que el día de hoy estamos haciendo, tener la posibilidad de una reflexión y de una comunicación a través de estos medios. Yo no pienso que sea, digamos, como el primero en decirlo, sin lugar a dudas estoy de acuerdo en que Latour ya lo mencionaba de forma importante, la manera en que la incorporación o la forma en que las distintas tecnologías, cuando él habla de tecnociencia, la manera en que las distintas tecnologías se involucran y modifican y también están participando, porque no podemos negar que también es una forma de participación. Ahora, si yo lo veo en términos estrictos de lo que sería el concepto de comunicación, pensando en información, darla a conocer y comprenderla, sin lugar a dudas, la manera en que la información se modifica, porque si bien es la misma, pero como bien decía hace un momento Dominique, las selecciones que hay de la información son distintas gracias a los algoritmos, ¿no? Es decir, la selección que uno como humano puede hacer, que un sistema psíquico puede hacer, son distintas de las selecciones que hace un algoritmo con cierta información. Y esas selecciones le son entregadas digamos, a los sistemas psíquicos y estos toman decisiones distintas dependiendo de eso, ¿no? No sé, pienso en una gran cantidad digamos, de elementos de la vida cotidiana que han modificado estas selecciones. La selección del amor, por ejemplo, a través de las aplicaciones, ¿no? No podemos negar que eso existe, ¿no? Luego puede gustarnos o no, pero eso está ahí. La manera en que, por ejemplo, se modifica también la manera en que comunica la ciencia. La ciencia que comunicaba exclusivamente a través de imprenta, ¿no? De este medio, de medios de comunicación como la imprenta, era una comunicación más lenta. Eso sí toca reconocerlo. Mientras que los medios actualmente modifican no solo la velocidad, sino el tipo de interacciones. Antes solo teníamos acceso a un libro, digamos, previamente publicado después de un rato, pero hoy tenemos acceso, gracias a todas estas interacciones con algoritmos, a los datos duros, tenemos acceso a preprints, tenemos acceso a cuadernos de laboratorio, tenemos acceso a la ciencia que se está haciendo, no solamente a la ciencia que ya está validada a través de las publicaciones. Con lo cual, yo sí estoy convencida que los algoritmos, en ese sentido, sí modifican las estrategias de comunicación, sin lugar a dudas, ¿no? Quizá en el sentido, como mencionaban antes, tanto así como el algoritmo generar sentido, pienso que, fíjense bien lo que voy a decir, todavía no. Todavía no, pero no sabemos cómo pueden estar los desarrollos. Cuando pienso en los desarrollos, por ejemplo, el cómputo cuántico, ¿no? No sé cómo va a estar eso, ¿no? Para cuando ya estemos a punto de retirarnos, ¿no? A descansar y a cultivar orquídeas, pero quizá en ese momento, ¿no? No sabemos cuál va a ser el desarrollo de los algoritmos en ese sentido. Es lo único que yo quería como decir. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Uh-huh. Creo que Raúl Zamorano tiene la mano levantada, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, pero yo no sé, es que de repente me parece que estamos confundiendo el tenor de la discusión, porque no partíamos del problema de la predicción y de la explicación. Me parece que esa fue la primera intervención que hizo Dominique. Ya bueno, como volver allá, porque nadie podría negar de que la técnica, claro que cambia y modifica las comunicaciones. Está, para mí, quizás porque ya estoy viejo, pero los algoritmos ni las técnicas van a producir comunicaciones y sentido, o sea, van a producir sentido, uno les dará sentido.
Con esto del programa Fuerte y Bruno Latour yo tengo mis reservas clarísimas, sobre todo después del último espectáculo que hizo cuando llevó su plantita a Lili para que hablara como actante, porque me parece que ya es como ridiculizar mucho el conocimiento científico. O sea, a fin de cuentas, no es porque yo tengo escribo con... Lo que le digo siempre a mis alumnos, yo puedo usar una Mont Blanc, pero no por eso me hago más inteligente o tengo mayor conocimiento, no sé si me explico. O sea, la técnica no se puede confundir. Por eso yo mencionaba anteriormente que no humanicemos el algoritmo, y estoy muy de acuerdo con lo que señalaba Carlos, ¿no? Me parece entonces interesante ver, bueno, en qué sentido modifica las comunicaciones la utilización de esta técnica en tanto técnica, ¿no? Porque incluso, claro que los algoritmos pueden generar bases de datos, pueden generar estadísticas biométricas, todo lo demás, pero si no hay una comunicación entre medio que permita elaborar otro tipo de comunicaciones como las que acabo de mencionar, que, o sea, si queda la pura técnica. Y entonces, insisto, o sea, ¿en qué sentido podrían, la pregunta sería, ¿cuál sería la pregunta entonces? O sea, que lo modifica las comunicaciones, pero entre prescripción y explicación, ¿qué es lo que cambia comunicativamente más allá del problema técnico del algoritmo? No sé si se podría plantear de esa manera. Bueno, yo nada más, más pregunta realmente, porque no tengo mucha idea, pero, por ejemplo, pues los seres humanos han tradicionalmente adscrito personalidad, adscrito pues una mente alterna a muchas cosas, ¿no? En este caso, el caso de Elisa, pues es a la computadora, pero anteriormente era el clima, era al agua, era a los árboles, era a muchas otras cosas con las cuales el hombre, el ser humano ha adscrito un ente pensante del otro lado, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido es así como tratando de aclarar desde el punto de partida. En ese caso, ¿podríamos hablar de comunicación también? ¿Podríamos hablar de comunicación con los dioses del Olimpo, por ejemplo, el sentido de nuestra interpretación de lo que sucede naturalmente como una decisión, como una acción de parte de un ser alterno, y entonces nosotros como seres humanos actuamos en consecuencia? Entonces, o sea, de entrada una primera aproximación, creo yo, a la comunicación con las computadoras viene un poco de ahí, ¿no? De esa posibilidad de pensar que existen otras mentes, y no necesariamente en otros seres humanos, sino en el entorno. Y si a eso se le puede llamar comunicación, entonces se extrapola de manera natural al caso de las computadoras. Si a eso no se le puede llamar comunicación, entonces las computadoras tienen que tener algo más, algo diferente que haga que pudiera hacer que en este caso se hubiera comunicación de antes, ¿no? Carlos. Sí, gracias, Carlos. Yo me quería referir a la manera en que operan los algoritmos para desmitificarlo o deshumanizarlo, no sé cómo decir, pero simplemente operan según, o sea, saben mucho, no se olvidan de nada, eso, alguien los definió así, no se olvidan de nada, son muy rápidos, pero son tontos, o sea, no crean sentidos por sí mismos. Por ejemplo, el algoritmo más famoso quizás que el de Google, el PageRank, ese, claro, hay que hacer, yo creo, la distinción entre la experiencia que tiene una persona individual o una conciencia individual al relacionarse con el algoritmo, que ahí sí parece magia. O sea, si yo me meto a Google y pongo una palabra y veo los resultados y digo, oye, pero qué buenos resultados, que esto es mágico. Pero yo creo que en el fondo es la misma sensación de magia que sintió la primera persona que vio un auto, por ejemplo, que dice, bueno, esto, ¿cómo se mueve? ¿Por qué se mueve? O una calculadora. O sea, son cosas que a nosotros ya no nos sorprende el auto, ni la calculadora, ni todo eso, porque ya lo tenemos como cosas obvias. Y sí nos sorprende el Google o el Amazon. ¿Por qué Amazon me recomienda? Yo estoy comprando un libro de Luhmann, ¿y por qué me recomienda uno de Habermas? Oye, es inteligente. Pero es simplemente porque muchas personas que compraron ese libro de Luhmann después compraron el de Habermas. O sea,
no predice, no adivina, predice en términos de probabilidades. O sea, dice, los que compraron este de Luhmann, probablemente, o sea, muchos también les interesa este otro, por lo tanto, eso que a nivel individual aparece como magia, como una predicción, en realidad es simplemente operar según la información que hay en el pasado. Y eso, por eso también tienen el problema los algoritmos cuando son, por ejemplo, utilizados para, en el sistema de justicia, en Estados Unidos en un momento se hizo en un estado para predecir la condena, o sea, y eso significaba, ¿qué implicaba? Que la manera, todos los sesgos raciales, sociales, etcétera, el algoritmo los aprendía, y como les decía recién, el algoritmo aprende muy rápido y hace todo instantáneo, entonces aprendía todos esos sesgos raciales y los seguía aplicando y los aumentaba. Entonces, los resultados del algoritmo era que por ser negro, la pena de cárcel era mucho más probable que si el mismo delito lo cometía una persona blanca. Lo mismo cuando se ocupan algoritmos para contratar personas en una empresa. Si la historia de esas contrataciones de la empresa siempre han favorecido a hombres, heterosexuales, blancos, etcétera, todos esos sesgos, el algoritmo los aprende muy rápido, inmediatamente, y los aplica y los amplifica. Pero a lo que yo voy es que es una técnica simplemente lo que sí es importante, yo creo, el aspecto central, es que los algoritmos versus los anteriores, o los más tradicionales, los que conoció Luhmann seguro, estos aprenden de la interacción con el usuario. Por lo tanto, toman un rol más importante en la comunicación, sin embargo, no alcanzan a generar sentido por sí solos. Eso, gracias. Yo en ese sentido pienso no tanto en este texto, sino en uno previo de Elena Espósito, publicado en el 17, uno que se llama Artificial Communication, the Production of Contingency in the Algorithms, y ella lo que dice, habla y se pregunta acerca de comunicación artificial. Quede claro, no es un concepto mío, me encantaría, pero es un concepto de Elena Espósito en este texto publicado en una revista alemana cuyo nombre no sé pronunciar, pero bueno, ¿a qué se refiere ella cuando habla de esta idea de comunicación artificial y por qué yo insisto en esta interpretación que es mía? Pueden no estar de acuerdo, por supuesto, si de eso se trata esto, pueden no estar de acuerdo, pero al menos es como yo lo interpreto, ¿no? Lo que ella dice, y a mí me hace mucho clic por los temas que yo trabajo, es que se trata no de reproducción artificial de la inteligencia, no, nadie está hablando de inteligencia como se le denomina hoy, inteligencia artificial, no está hablando ella de esto, sino de comunicación, por eso ella le llama comunicación artificial, concepto de Elena, ¿ok? Y ella lo que dice ahí es, los algoritmos no piensan. A ver, un poco por la angustia que mencionaba hace un momento Carlos Mendel, no, nadie está diciendo que los algoritmos piensen. Yo digo todavía, vayan ustedes a saber después, pero no es que los algoritmos piensen. Pero lo que sí es cierto es que pueden afectar la capacidad de obtener y procesar información de la sociedad. ¿Y qué es lo que ella dice? Ella dice, proporcionan información, esta información que proporcionan los algoritmos no forma parte del pensamiento de nadie, ¿no? De nadie, o sea, generan esta selección, la hacen los algoritmos, no es que hay un changuito atrás haciéndolos, ¿no? O sea, pero que sin embargo, esta selección de información que hacen entra en el circuito de la comunicación y eso hace que aumente su complejidad. A eso es a lo que ella refiere, y entonces ella se pregunta, ni siquiera lo deja claro en el texto del 17, ella dice, ¿estaremos hablando de un concepto de comunicación? Y ella lo apellida de artificial, justo a raíz de esta lectura, de este texto que les digo que si quieren se los comparto, que está en esta revista alemana. A mí me parece importante como poner sobre la mesa el concepto de ella, no mío, de comunicación artificial. Digo, justo porque estamos revisando este texto que ya es una versión ampliada, si ustedes quieren, y como más actualizada de lo que ella escribió en el 17. Pero es ella la que lo deja sobre la mesa, de modo que cuando ustedes hacen así como que no, Rosario, no, yo lo único que hago es leerla a ella y a raíz de eso hacer una reflexión respecto a los temas que yo trabajo, que son todas estas modificaciones relacionadas con lo que el día de hoy se conoce como ciencia abierta, que no es otra cosa más que las formas en que se modifica la comunicación de la ciencia, irritada, si ustedes me permiten, por todos estos elementos contingentes de la comunicación vía
vía sistemas electrónicos. Por ejemplo, todavía en las épocas, digamos, como muy de papel, se hablaba de todas estas historias de los textos aprobados o rechazados por las revistas. El día de hoy, cuando hablamos ya de los preprints, todos los artículos se publican, sean aprobados, comillas, comillas, o rechazados. Tengan plagio, comillas, comillas, o no lo tengan. Luego es el sistema, digamos, de comunicación el que hace estas otras selecciones. A mí me parece interesante, por lo menos, la reflexión. Dominique. Sí, yo tenía solo, bueno, me pareció que la discusión estaba yendo en una dirección muy interesante, así que no quiero regresar demasiado atrás, solo tal vez mencionar 3 o 4 puntos muy, muy, muy breves, en los que me pareció que tal vez estamos, pues tal vez no discutiendo exactamente lo mismo que Elena Espósito en el capítulo. Uno sería el hablar sobre la producción de sentido. Tal vez eso no es la pregunta importante, porque el sentido no se produce en el sentido de que antes hay algo y después ya no. Lo que produce el sentido de los sistemas sociales son los sistemas sociales, y es la comunicación, la autorreproduce. Y no ni sistemas psíquicos ni algoritmos producen algún tipo de sentido que luego se retome dentro de sistemas sociales. Y eso tiene que ver con un segundo punto, que es la antropomorfización de los algoritmos. También el ejemplo de Elisa de ese algoritmo, porque me parece que por un lado, claro, la comunicación con dioses y bosques y lo que sea, también es comunicación, y siempre se ha escrito la comunicación dentro de la comunicación a entidades, y entre ellos están los seres humanos. La persona también es una entidad a la que se adscribe la comunicación que en realidad tiene lugar dentro de un sistema social. Y en ese sentido también podemos ascribir a los algoritmos. Pero el punto importante me parece ser, y eso es un poco el punto de partida del primer capítulo, según mi entendimiento, es que esos algoritmos de los que estamos hablando ahora, que generan predicciones, son distintos. Por ejemplo, el sistema de Elisa, en el sentido de que ya no intentan imitar la inteligencia humana. Esa es la gran diferencia. Pueden ser parte, o pueden crear comunicación justamente porque ya han dejado de imitar la inteligencia humana. Entonces, una pregunta sería, ¿qué pasa si, sin embargo, seguimos adscribiendo la comunicación a ellos? Tal vez hay una discrepancia ahí. Sí, solo para mencionar muy brevemente, también me parece que tal vez tendríamos que distinguir un poco más entre los medios digitales y algoritmos, porque creo que no es lo mismo. Bueno, últimamente, para reanudar un poco la discusión, las temáticas últimas, a mí me parece que sí, hay una diferencia entre la predicción algorítmica y la predicción estadística clásica. Y creo que ese también es un poco el tema del último capítulo.
Y es justamente la individualización. Porque la recomendación del libro de Habermas, si fuera meramente estadística en el sentido clásico, se la daría a todas las personas que han buscado, que tienen ciertas características, como por ejemplo socioeconómicas, pero no hubieran sido una recomendación personal. Y eso ha cambiado, y es el mismo tema con el cáncer que mencionó Julio al principio. Ya no es este tipo de cáncer, un tumor en el cerebro o algo, sino es el cáncer personal de esa persona. Y la predicción ya no es mera extrapolación de lo que la población en su conjunto ha consumido o pensado, por lo que se ha interesado en el pasado, sino es personalizado. Y esa individualización me parece ser el punto de diferencia. Pero sí, ya he hablado demasiado. Carlos. Sí, gracias, Carlos. No, simplemente me parece muy interesante lo que señala Dominique, pero simplemente para aclarar por qué yo me puse a hablar del sentido, que él tiene razón, no. Pero simplemente era para como una abreviación en el fondo de que la comunicación se lleva a cabo, en el fondo, considerando todas las etapas que Luhmann establece la comunicación entre ego, o entre alter y ego, que alter tiene que seleccionar qué va a comunicar, tiene que seleccionar cómo lo va a comunicar, después ego tiene que entender las tres improbabilidades de la comunicación, ¿cierto? Ustedes se lo saben mejor que yo, ¿para qué se las voy a repetir? A eso me refiero, o sea, por eso yo puse lo del sentido que quizás quedó como raro, pero queriendo referirme a que una comunicación exitosa, y ahí tendría que ser la pregunta, si es que alter o ego, uno de esos dos, o los dos pueden ser algoritmos, o uno puede ser un algoritmo en el sentido de que puede tener un rol, puede actuar, por decirlo de manera clásica, en la comunicación, pero que se necesita un alter que puede ser una conciencia, puede ser un sistema social, o sea, hay también para producir sentido, o sea, pueden ser los dos, y esto quizás es más una pregunta para Dominique, pueden ser los dos algoritmos, alter y ego, y ellos dos pueden en su interacción generar una comunicación efectiva, o es necesario que uno de esos dos, alter o ego, sea un sistema social, sea una conciencia. Eso. Bueno, me gustaría señalar, aprovechando que ya casi concluimos la sesión, algunas cosas alrededor del texto y el conversatorio del 17 de diciembre en el que van a estar en Expósito, que es el hecho de que yo percibo un gran interés de los distintos grupos de trabajo de la RELASC. Por primera vez veo que todos los grupos de trabajo, cambio social, organización de la complejidad, comunicación transhumana, todos estos grupos de trabajo que ahí están interesados en el conversatorio. Otra segunda es que por primera vez en América Latina vamos a tener 2 seminarios trabajando con la profesora Expósito y su texto en la misma semana. Es decir, el muy afamado Seminario Internacional de Técnica y Sociedad de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, va a tener una especie de conversatorio similar con Elena Expósito el martes 13, para quienes estén interesados en escucharla antes, sobre esto de compartir la sociedad con los algoritmos. Otro elemento que también me parece muy importante es el hecho de que este libro y los proyectos de investigaciones actuales que se desarrollan en el ámbito
de los proyectos que se están haciendo, por ejemplo, en Alemania, con Dominic Hoffman, sobre predicciones al futuro ahí en la Universidad de Bielefeld, pues que tiene implicaciones extraordinarias, no solamente epistémicas, metodológicas, técnicas, sino también de intervención organizacional. Van a realizar trabajos impactantes en policía, en salud, en seguros. Tienen ya su página donde todos pueden conocerla. Y quiere decir investigación incluso empírica, por supuesto con una gran carga teórica, ¿verdad? Eso no me queda la menor duda. Pero se está realizando investigación en un proyecto que se ve en la página impresionante. Y bueno, otro punto más es las posibles conexiones con proyectos e investigaciones de calado internacional en tiempo real como estos que se están dando, ¿no? Yo nada más quisiera hacer esos 4 puntos, señalar esos 4 puntos que me parecen que son muy interesantes para toda la gente que andamos cerca de teoría de sistemas, ¿no? ¿Alguien más? Quedó planteada una pregunta, Dominic. Una pregunta muy interesante que hizo Carlos. La pregunta de alter ego. La pregunta fue ¿cuál fue? ¿La de alter ego o otra? Sí, la de alter ego. Si es que alter ego los dos pueden ser algoritmos, o si uno puede ser algoritmo y el otro puede ser un sistema social o una organización, etcétera, o una conciencia. Pues, para nada quiero tomar el papel de, no sé, ser el oráculo o algo que da la exégesis correcta de la teoría. Pues es nuestro algoritmo. Pero a mí me parece que esa parte de la teoría, la en que Luhmann habla mucho de alter ego, es un poco problemática y se tiene que ver en el marco del desarrollo de la obra en su conjunto. Hacia el final deja de usar esas construcciones y a mí me parece que sería un poco erróneo o por lo menos problemático asumir que alter y ego son personas, algoritmos, entidades de cualquier tipo. Me parece que es una construcción teórica, la figura de alter y la figura de ego. En ese sentido, me parecería problemático hablar de pueden ser alter y ego algoritmos. Lo que sí pasa es que, pues, cuando los algoritmos aprenden, cuando aplican recursivamente, y Rafael sabe más sobre la tecnología que yo, cuando se crea un tipo de una evolución artificial, por ejemplo, el algoritmo que aprende a jugar ajedrez mejor que cualquier persona, pues lo aprende jugando contra sí mismo, de cierta manera. Hay diferentes tipos de algoritmos, por supuesto, pero en ese sentido, pues no veo por qué no hablar de si se quieren usar los conceptos de alter ego, de alter algorítmico y ego algorítmico. Pero eso presupondría, Dominique, entonces que alter y ego en ese sentido, y también el algoritmo es una abstracción, o sea, es una construcción teórica, son generadores de sentido. ¿Estás sosteniendo eso como tesis? Porque podría, si radicalizo lo que acabas de decir, entonces yo puedo señalar que serían generadores de sentido. O sea, ya no serían solamente sistemas psíquicos y sistemas sociales, sino que los algoritmos estarían generando sentido, siguiendo lo que tú acabas de decir.
Pues si alguien ve el partido de ajedrez o alguien juega contra el algoritmo, por supuesto que eso es sentido, sí. Es comunicación, es sentido. Pero si algo es sentido, el sentido se genera en el momento del comprender, en la comunicación. Y si la comunicación en el momento del comprender adscribe la comunicación a una entidad, sea un algoritmo, sea una persona, pues entonces sí es sentido. Dominique, muy brevemente, es que me acordé, hay un libro de Donald Mackenzie de hace un par de años atrás que analiza los algoritmos que operan en Estados Unidos cuando venden acciones y compran acciones y la bolsa está todo digitalizado, ya no es como antes que los brokers levantaban la mano, sino que ya todo lo hacen máquinas, y él analizaba los algoritmos, que los algoritmos habían, entre comillas, habían aprendido a blufear, como en el póker uno blufea, uno pone cara como de que tiene una jugada increíble, pero en realidad no tiene nada, para hacerle creer al otro qué sé yo, que suba la apuesta, no sé qué cosa. Bueno, descubrió que hacían lo mismo, que blufeaban, que decían, mire, yo voy a comprar, y todos estos algoritmos se ponían ahí en una cola, yo voy a comprar a este precio, voy a comprar a este precio en el futuro. Pero el momento que se acercaba cuando se acercaba el momento de comprar, todos bajaban esas apuestas, y en realidad nadie compraba, sino que era una estrategia para subir el precio de la acción y que otras personas reales compraran. Entonces, a lo que llega, es un libro bien largo y bien técnico y bien fome, pero bien interesante en términos teóricos. A lo final lo que llega es que, bueno, pero esos algoritmos están programados, o sea, ellos están programados para blufear, o sea, no es que ellos hayan aprendido a blufear y, por lo tanto, otros programadores, los de la bolsa misma, crearon algoritmos que son como la policía, que detectan a estos algoritmos que están blufeando y los sacan del mercado. Está bien, o sea, se produce sentido en toda esa interacción que estoy describiendo de manera muy general. Se produce sentido porque unos dicen que van a comprar y después no compran, otros dicen que van a vender y después no venden, perfecto. Pero ese sentido en el fondo, o sea, como que yo creo que seguiría siendo, se podría seguir diciendo lo que decía Maturana, que todo lo dicho es dicho por alguien, o sea, discúlpenme, pero todo lo programado es programado por alguien también, o sea, me refiero a que esos algoritmos fueron programados para blufear a una velocidad increíble, o sea, todo esto pasa en menos de medio segundo, pero no sé, a mí me pasa que no sé si ellos, o sea, si la interacción del blufear, el comprar o no, si se puede considerar que es una producción de sentido autónomo entre los algoritmos, sin ninguna otra relación a ninguna otra entidad. Sí, yo creo que se puede plantear una respuesta en parte con lo que acaba de suceder hace poco tiempo en el caso del juego de Go, por ejemplo. El Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez y que ha costado mucho trabajo que la inteligencia artificial se desempeñe bien ahí. Pero hace algunos pocos años, finalmente, una computadora pues, programada con técnicas de inteligencia artificial pudo vencer a un gran maestro de Go. Y el gran maestro de Go, revisando la partida, lo que dijo es que la diferencia había sido una jugada. Había sido una jugada que él nunca hubiera esperado y que realmente era una buena jugada. Realmente fue la jugada definitoria que consiguió hacer que la computadora ganara. Entonces, a partir de ahí, por un lado, del lado del juego de Go se desarrolla pues la experiencia de la jugada y empiezan los jugadores humanos a explorar esas variaciones que antes no se consideraban porque se consideraban que era una jugada débil. Pero lo importante aquí es que nadie programó esa jugada. Realmente lo que se programó fueron los mecanismos de aprendizaje, se puede llamar así,
los mecanismos, como dice Dominique, el mecanismo mediante el cual la computadora podía jugar contra ella misma miles de millones de veces, hasta desarrollar el nivel de juego que le permitió desempeñarse en ese juego en particular y encontrar la jugada. O sea, realmente la gran diferencia de la inteligencia artificial actual con respecto a la inteligencia artificial de mediados del siglo pasado, años 70, años 80, incluso del siglo pasado, es que ahora los algoritmos se está programando la base de aprendizaje, pero realmente el desempeño del algoritmo final, lo que la computadora va a hacer en una determinada situación, es desconocido y realmente no se planea de antemano, sino que depende de la experiencia, si se puede decir así, de la computadora, que la computadora ha desarrollado a partir de estar ahí jugando todo el tiempo, en este caso, como dice Dominique, contra ella misma. Entonces, ahí se rompe un poco el asunto de la programación, o sea, no hay alguien que programó la jugada, hay alguien que programó el sistema que logró desarrollar esa jugada mediante algoritmos de búsqueda, mediante algoritmos de retroalimentación. Entonces, la distancia es más larga, digamos, entre el creador del sistema y lo que sucede en el partido. La distancia es mucho más larga que antes. Sí, solo decir que el ejemplo que menciona Rafael ha generado tal expectación en términos de lo que implica, que incluso fue referido en la revista Science, ¿no? Recientemente en términos de esto, qué es lo que implica en términos de si las computadoras se pueden programar a sí mismas. Que es algo en lo que se está trabajando también ya, ¿no? Actualmente es más bien como ayudas al programador. El programador le dice a la computadora lo que quiere y la computadora desarrolla parte del código, pero hasta qué punto eso puede ser un desarrollo a mayor escala en largo plazo, ¿no? No sabemos. Claro, sí, a mí en ese sentido lo que me parece importante es como reconocer que la pregunta está en el aire, ¿no? O sea, no podríamos contestarla de forma definitiva, ¿no? Diciendo que no es posible que las computadoras se programen a sí mismas. También sería posible, es como el gato de Schrödinger, ¿no? Está mitad vivo y mitad muerto todavía. A mí solo me gustaría comentar que el ejemplo que dice Rafael y que nos mandó muy amablemente Rosario, también lo trabaja la autora. Está en la página 16 del capítulo 1. Perdón que esté apagada, pero es que tengo una perrita que está ladrando y es en la parte que dice Learning to Learn from Machines. Y justamente la autora desarrolla ese ejemplo y pone su propia postura. Y a mí solamente me gustaría mucho que pensar en la posibilidad de que más adelante Dominique nos pudiera platicar las actividades que está realizando, esos proyectos de investigación sobre predicción al futuro, y ver qué está pasando. Me permití subir la liga del proyecto de investigación que está en la Universidad de Bielefeld, que me parece impresionante. Más allá de la discusión, la posibilidad de hacer investigación aplicada, investigación específica, me parece un hallazgo extraordinario. Y bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a todos los colegas, a Dominique por su coordinación y a todos los demás colegas por sus preguntas, sus comentarios.